está iniciando. Apruebo. ¿Qué más sale en el chat? Igual ya empezaste a grabar. Sí. Ah, verdad, sí, ya. Bueno. Ahora no tengo idea de ir a parar como la grabación. No, supongo que está mi Gmail. Sí, creo. Pucha, Claudio, justo yo no quería, no, mentira. Ya, pues pongámonos serios, por favor. Ya, pues, ¿hay dudas? ¿Alguien tiene dudas como específicas de algún ejercicio, de la guía, o sobre la Porque materia? Friedman quiere que nos dediquemos a responder dudas en las ayudantías. Que sea como en realidad un horario de consulta. Claro. Más que como ayudantía clásica, como de ejercicio y cosas, el profe nos pidió que en realidad nos conectáramos a responder dudas de la guía, porque al final eso es lo único valor que van a tener en el semestre, pues, en el sistema. O también duda de la materia puede ser. Sí, pues también duda de la materia, de qué es un corte no proteico, como le dice el profe. A mí me confunde esa trompetita. Que es un corte de... Esperemos que se esté uniendo más gente. La trompetita del orden. Ah, sí, pues podría ser porque es como más rara como que la ponen así como... Del 4 sale. Ya, deja abrir la guía porque... Sí, es la del orden. ¿Es la del orden? Sí. La pregunta en la que definen ese orden. Ya. Ya. ¿Quién responde, Gaby? ¿Tú o yo? Aquí vamos a tener que ir como comunicándonos. A voz alzada, ¿no? Es que yo me tendría que salir como de todo y no me verían porque no tengo computador. Ya. Voy a compartir pantalla como para ocupar la pizarrita. Sí, eso. Good morning, dicen por ahí. Hola. Compartir pantalla. Sí. Sí, dice que la vio y le dio cuco. Y no siguió haciendo nada. Ya. Y alguien dijo como explicar lo que es una cortadura de dedo aquí. Y ahí estoy compartiendo pantalla, parece. Sí. Nos estamos viendo a nosotros mismos. Sí. Aquí está la pizarrita, ¿se ve, no? Ya, bacán. Y entonces, ¿qué decía la 4? Ya, para entender esto, lo primero que tienes que entender es justamente lo que te dice el preámbulo de la 4, pues, que te da como la definición de cómo se comparan dos cortaduras. Es como la relación de orden que hay dentro de R. Entonces, recuerda que R... A ver... Ya, recuerda que R se conforma de la unión de todas las cortaduras. Ahí lo primero que tienes que tener claro es lo que es una cortadura. Entonces R son todos los subconjuntos de los racionales, tales que ese subconjunto de los racionales es una cortadura. Y dentro de R, entonces, lo que nosotros hacemos es definir una relación entre los elementos, o sea, una relación entre las cortaduras. Y de alguna u otra forma lo que hacemos es ver qué cortadura es más grande que otra. Y entonces la relación que se define acá es esta. Entonces se toman dos cortaduras. Voy a dejar admitir a alguien que me tocó el timbre. Lo que se define es, entonces, lo que sean dos cortaduras, creo que lo ponen como alfa y beta el profe, ¿no? Sí, alfa y beta. Entonces sean alfa y beta pertenecientes a R, es decir, tú sabes que son cortaduras de Dedekind. Bueno, estas son las cortaduras de Dedekind, pero el profe le dice cortes o cortadura nomás.
alfa y beta son cortaduras, son subconjuntos de los racionales, que cumple todo lo que dice la definición de cortadura, que después lo vamos a ver porque un compañero también pidió la definición de cortadura de Dedekind. Entonces nos damos dos cortaduras de Dedekind, y nosotros vamos a decir que una cortadura es menor a otra. Entonces se dice que alfa es menor a beta. O sea, fíjense lo que estamos haciendo acá. Aquí estamos haciendo algo bien profundo. Estamos diciendo que un conjunto es menor a otro conjunto. Recuerden que estos conjuntos en realidad están representando a los números reales. Por lo tanto, nosotros sabemos desde el colegio que los números reales se pueden comparar, porque que el 1 es mayor al 0, por ejemplo, que pi es mayor a 3. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Queremos comparar las cortaduras. Entonces vamos a decir que una cortadura es más grande que otra, o sea, beta es más grande que otra, sí y solo sí, alfa está contenido en beta. Entonces, esta relación de orden la escribimos a partir de las propiedades de los conjuntos, ¿no? Porque como son conjuntos, sabemos que estos se relacionan con contenciones. Voy a sacarme los audífonos que escucho medio malito. Ahí sí. Entonces, una cortadura se dice que es menor a otra, pi y solo phi. Esta cortadura estaba contenida en la otra cortadura. Y aquí importante esto, es que es un menor como estricto, ¿cierto? Es como que alfa es menor estricto a beta. Por lo tanto, esta contención también tiene que ser estricta. ¿Qué quiere decir que sea estricta? Que hay gente en beta que no está en alfa. Sí, pero toda la gente que está en alfa, por definición, tiene que estar en beta. Recuerden que las contenciones se definen justamente así. Entonces, esto es sí y solo sí. Si X está en alfa, entonces X también tiene que estar en beta. Ahí tienen que empezar a recordar lo poquito que sabemos o lo que saben de teoría de conjuntos. Y eso es más que nada, pues entonces lo que uno hace después es definir el menor o igual. Entonces, el menor igual se define como alfa es menor o igual a beta, sí, solo sí. O bien alfa está contenido estrictamente en beta, o bien alfa es igual a beta. Tal como se define las relaciones de orden en los números reales. Entonces, esto es lo primero que tienes que entender para atacar el problema 4. Entender bien lo que significa que una cortadura sea menor a otra. ¿Quién había preguntado? La Valentina, creo. La Valentina Moreno. ¿Y qué nos decía el problema este? Bueno, justamente lo que escribí yo acá. Ya, sí, pues esto es importante también. Que esta contención estricta es justamente lo que les dije, que además se tiene que cumplir que beta sea distinto de alfa, que tiene que haber gente en beta que no está en alfa. Pero siempre toda la gente que está en alfa tiene que estar en beta, porque es una contención. Pero como es una contención estricta, hay gente que en beta que no está en alfa. Por eso además se le pide que sean conjuntos distintos. Y eso significa esto de acá. Que si yo me tomo un X en alfa, entonces X tiene que estar en beta, y además existe alguien en beta que no está en alfa. Y después uno lo que define es el menor o igual, que es esto de aquí. ¿Sí? O sea que o alfa está contenido estrictamente en beta, o bien alfa era igual a beta. Una de las dos cosas pasa lo que está acá arriba. Y lo que te pide básicamente el problema es demostrar que este simbolito, la trompetita, como le dijiste tú, es un orden sobre R. O sea, tienes que mostrar la tricotomía y la transitividad. O sea, lo que tienes que demostrar, la tricotomía es... La tricotomía quiere decir que si yo me tomo dos elementos en R, es decir, dos cortaduras, o bien una es menor a otra, o esta otra era menor a la otra de acá, o bien son iguales. Aquí lo voy a escribir mejor. La tricotomía es que si alfa y beta son elementos en R, es decir, son cortaduras, se cumple
una de las tres relaciones. De las siguientes tres relaciones. Que o alfa está, o alfa es menor estricto a beta, o bien beta es menor estricto a alfa, o bien beta es igual a alfa. Una de esas tres cosas sí tienen que cumplir dados dos elementos de NR. Es decir, creo que se metió alguien, lo acepta. El Carlito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo dos elementos en R, no puede pasar que estos dos elementos sean iguales y a la vez uno sea mayor a otro. Es como súper intuitivo con todo lo que ya hemos aprendido desde cálculo. Eso significa la tricotomía, que dado dos elementos, se cumple una de estas tres condiciones. Se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto. Entonces, para demostrar esto, lo que uno podría hacer es suponer, por ejemplo, que estas dos no se cumplen y demostrar que pasa esto de acá. ¿Cachai? Así se demuestran generalmente los O en matemáticas. Se supone que, por ejemplo, esto no pasa y esto tampoco pasa y se demuestra que esto pasa. Y ahí podéis ir como haciendo lo mismo. Después cuando queréis demostrar dos, se supone que el 1 no pasa, el 3 no pasa y se demuestra a partir de esa información que 2 sí sucede. Y eso es la tricotomía. Oye, Claudio, ¿Sí? ¿y no podría ser como para demostrar la tricotomía que como decir que se cumple una y no se cumple en la otra? Claro, exactamente, eso mismo es. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar, entonces supongamos que yo quiero mostrar qué sucede 1. Sí, como supongo que uno es verdadero y Claro. demostrar que 2 y 3 no se cumplen. No, lo que se hace es por demostrar 1 y supongamos que 1 y 2 no se cumplen. O sea, Ya. O sea, a partir de que tú sabes que 2 no se cumple y 3 no se cumple, tú demuestras que 1 se cumple. ¿Sí? Porque en el fondo son como O estrictos. Cuando llega como la rayita abajo, significa eso. O sea, que pasa solamente una de las tres cosas. No pueden pasar ni dos juntas, ni las tres al mismo tiempo. Es solamente una pasa dado dos elementos en R. Entonces, por ejemplo, si quiero, voy a escribirlo aquí. Si quiero mostrar 1, entonces supongo que 2 y 3 no se cumplen. Y creo que llegó alguien más, la Tamara. Entonces, si yo quiero demostrar que alfa es menor a beta, yo supongo que alfa no es menor a beta y que tampoco es igual a... perdón, si yo quiero mostrar que alfa es menor a beta, supongo que beta no es menor a alfa y que tampoco es igual a alfa. Y a partir de esas dos suposiciones, uno demuestra que alfa es menor a beta. Por supuesto, no lo puedo hacer acá porque es parte del problema de la guía. Probablemente el profe se las pregunte o no sé en realidad. Pero... Y la otra cosa es la transitividad. La transitividad es mucho más trivial, porque la transitividad es que si yo tengo tres elementos, entonces sean alfa, beta y lambda en R, entonces la transitividad nos dice que si alfa es menor a beta y beta es menor a lambda, entonces alfa es menor a lambda. Bueno, y aquí en realidad esto con iguales también se cumple. Estos tienen que ser estrictos, ¿cierto? Porque sí. Y esto es la transitividad. O sea, si yo sé que alfa está contenido en beta y beta está contenido en lambda, entonces yo demuestro que alfa está contenido en lambda. Recuerden que estos menores iguales significan contenciones.
Es decir, yo me doy un elemento en alfa y ese elemento en alfa yo demuestro que está en lambda. ¿Y cómo demuestro que está en lambda? Bueno, a partir de esto y de esto. Y eso es lo que tienes que hacer. Con eso uno demuestra que el orden es total en R. ¿Alguna duda, Valentina y Nax de Lourdes Moreno? Gracias, Iwi. Ya. ¿Alguien más había preguntado algo, creo? El Fabián Andrés Pessoa. Ahí, Gaby, si querías responderle. Déjame ver cuál era la pregunta. Preguntó que era un corte de Dedekind. Que era un corte de Dedekind. Ya. Voy a dejar de... no voy a dejar que me vean porque me van a ver desde abajo y va a ser muy raro. Así que ahora sí. Después la foto de ratita. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Así que, qué miedo. Ya, ¿cómo se comparte pantalla aquí? Ya se me olvidó todo. Ahí está. Abajo sale presentar ahora. Es que como el mío es aplicación. Ya. No, Verdad. lo mismo. Sí. Pero ya lo logré, ¿no? Sí, se está viendo todo. Ya. ¿Están viendo mi pizarrita? Sí, se ve clarito. Uy, bacán. Ya. No vamos a escribir en morado porque no me gusta. Entonces, la pregunta del compañero fue ¿qué es un corte de Dedekind? Bueno, la idea del curso se supone que es ir construyendo todos estos sistemas de números desde los naturales hasta los reales, y un poco más a veces. Lo que hace el profe es partir de los reales, ¿ya? Y la construcción de los reales la hace a partir de los racionales, ¿ya? Si suponemos que los racionales son una recta, ¿ustedes qué creen que tiene esa recta? ¿Está completa o le faltan números de los que ustedes ya conocen? ¿No? Yo veo si alguien responde por el chat. Le faltan números. Sí, tú. Le faltan números. Le faltan números. Como por ejemplo, cualquier número podría decirse. Irracional. Raíz de 2. Raíz de 2. Que le falta pi, raíz de 2. Y todos esos números que son bien extraños y feos, ¿cierto? Ya, bueno, no, en realidad son bastante bonitos. Y entonces, al final, Q no es una recta que tenga todos los números, sino que tiene vacíos, ¿ya? Y ese sería Q, del que supuestamente nosotros partimos para construir los reales, ¿ya? Entonces, el corte de Dedekind, ¿qué es lo que es? Es tomar cada uno de esos espacios y construir un conjunto que contiene a todo lo que está atrás de ese espacio, ¿ya? Entonces, para construir, por ejemplo, la raíz de 2, lo que hace es tomar cada x tal que es menor que raíz de 2. Ya, eso no se escribe así porque no puedo escribir una raíz porque aún no hemos definido los reales, ¿ya? Por lo que se hace es decir que x, mejor eliminamos eso, lo que se hace es decir que x cuadrado es menor que 2, ¿ya? Y esa sería la definición de un solo número real, que sería la raíz de 2, ¿ya? Y esta la vieron así en clase, ¿cierto? ¿No? Bueno, entonces finalmente lo que es el corte de Dedekind es un conjunto de todos los elementos que son menores que otro conjunto, ¿ya? Pero no es solamente eso, igual tiene su definición, por supuesto. ¿La definición cuál sería de un corte? ¿La vieron? ¿Alguna idea? Tenía que cumplir 3 cositas. La primera es que, llámese el corte alfa, es distinto de vacío y también es distinto de Q entero,
La otra es que sea P perteneciente... No, mejor no lo escribo así que estoy escribiendo. Si P es menor que Q, con Q perteneciente a alfa y P perteneciente a Q, nada que ver, menor. Entonces, Q pertenece a alfa. Y la otra es que alfa no tiene elemento máximo. ¿Ya? Entonces. Gaby. La ¿Sí? 2 es con, al final es P, pertenece a alfa, ¿no? Hoy sí. Porque la otra, eso ya lo sabemos, está ahí. Oh, lo borré. Claro. Esto es Q y esto es P. Ya. Entonces, bueno, dos de esas tres definiciones son bastante normales, que serían esta y esta, que no tienen elemento máximo. ¿Ya? Onda, no hay un elemento que esté contenido en nuestra cortadura que sea más grande que todos los demás, ¿ya? En este caso, sería ese elemento en específico, entre comillas, máximo, o en este caso supremo. Hoy no puedo subir, ya no sé usar esto. Sería el raíz de 2, ¿ya? Pero nosotros en la cortadura podemos acercarnos tanto como queramos a raíz de 2, pero nunca tocarlo, ¿ya? Eso significa que no tendría elemento máximo. La definición número 2 de cortadura nos dice que en realidad si yo tomo cualquier elemento que esté en la cortadura, en este caso Q, y tenemos un elemento que es menor a él, P, entonces P va a estar en la cortadura, ¿ya? Porque dijimos anteriormente que íbamos a tomar como elementos dentro de la cortadura todos los elementos que fueran menor que raíz de 2. Entonces si Q es menor que raíz de 2 y P es menor que Q, P va a ser menor que raíz de 2, ¿ya? Para nosotros decir eso estamos tomando el orden dentro de los racionales, ¿ya? Porque los elementos de una cortadura siguen siendo racionales, a pesar de que los estemos usando para definir los reales, ¿ya? O sea, que nada que ver con la trompetita de delante, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con la trompetita. Esto es un menor totalmente normal, ¿ya? Como lo conocemos nosotros. Eso sería a grandes rasgos lo que es una cortadura de Dedekind. Una cortadura, ¿verdad? Que el profe ya eliminó Dedekind del mapa. No sé si quedó más o menos claro. ¿Alguna pregunta con respecto a esa definición? ¿Quién había preguntado? El Fabián, parece. No, te apuesto que ni escuchó. ¿Te imaginas? Justo fue algo. Se me cayó el internet. Sí. Repítelo todo. ¿Se puede hacer una cortadura hacia la derecha? Pregunta Fabián Andrés. Sí, o sea, sería una definición un poco diferente, pero como los racionales son tan infinitos hacia la derecha como hacia la izquierda, no veo por qué no. Pero como el orden dentro de los racionales ya está de esa manera, sería un poco complicado. Quería sacarle una mugre e hice una raya, perdón. Pero de que se puede definir, se puede. Sí, en el fondo, si queréis definirlo como hacia la derecha, tendréis que pedirle que no tenga elemento mínimo como al revés, y que sea cerrado hacia arriba. O sea, si me tomo a alguien en la cortadura y alguien mayor, entonces también tiene que estar. Así lo vi yo por lo menos en un librito. Pero por lo general se define como hacia abajito, no hacia arriba. Claro. Pero apuesto que Pomi lo definiría para el otro lado. Claro. Ya. Pomi puede hacer lo que quiera. Sí, pues. Él tiene el poder. Entonces, ¿hay más dudas de la guía? Voy a dejar de compartir. A ver. No sé, dejar de hacerlo.
ayuda. Donde mismo sale abajito como dejar de compartir, creo. Listo. Aquí Jorge pregunta acerca de la pregunta 10. A ver. Pregunta 10. Ah, ya, el del número áureo. Ah, bonita pregunta. Bonita pregunta. ¿Quién va, Gaby, tú o yo? Como quieras, de todas maneras uno tiene que escribir, ¿no? Claro. Si quieres vuelvo a compartir yo. A Ya. ver, ¿dónde Ya, sí. voy? A ver, el Carlitos Chavarría escribió: Artur, el profe dijo que tomaríamos las aproximaciones por la izquierda nomás. Ah, ya. Ahí Carlos Chavarría aclaró el tema de que si eran para arriba, que si se podía hacer hacia arriba. El profe dijo que era solamente hacia la izquierda. O sea, la definición que dio la Gaby, tal cual. Claro, es la definición más universal, finalmente. Claro. Ya. Su compañero pregunta por el ejercicio número 10. Es el del número áureo, ¿cierto? Sí, el del número áureo. Como definirle una cortadura al 1 más raíz de 5 partiendo. Ya. Vamos a hacer el ejercicio quizás hasta definir la cortadura nada más, ya, porque se supone que a alguien se lo van a pedir, ya. Entonces, nos piden una cortadura dura que se llame. Y el número áureo es 1 más raíz de 5 medios. Ya. Bueno, como les dije en delante, para definir los reales, uno hace eso de tomar cada vacío y tirarse para atrás, ¿cierto? Pero eso no es una construcción real. Al final nosotros tenemos que definir dónde está ese vacío exactamente, ¿ya? Entonces, lo que se hace es buscar alguna ecuación, alguna regla que te defina que finalmente ese vacío está dentro de alguna operación que sí o sí tiene que estar en los racionales, ¿ya? Por ejemplo, el límite de alguna sucesión, la solución de algunas ecuaciones. Entonces, por eso, nosotros ahora tenemos que buscar cómo nosotros encontramos esto, de dónde sale este número. ¿Alguien sabe de dónde sale ese número? O sea, ¿cómo lo podemos encontrar fácilmente? ¿A qué se parece? En la naturaleza sale harto, pero ecuaciones así que dominen la cuestión. Normalmente, cuando los números se ven así, uno tiende a pensar que es la solución de una ecuación cuadrática. Claro, ahí Arthur Cepeda dijo una conjetura. X al cuadrado menos X menos 1. Y Menos Carlitos X. Chavarría dijo, es el límite de una sucesión, ¿o no? También puede ser. La verdad no lo sé. Además que existe una. De Pero, más que... sí, pues, pero Pero la idea es que los términos de la sucesión sean racionales también. Pues, así que ahí es más peludo encontrar una sucesión que converja al 1 más raíz de 5 partiendo. claro, siempre tiene que ser con racionales. Por eso, si esta sirviera, no sería totalmente válido porque todos los números que están en esa ecuación, son racionales, ¿ya? Efectivamente es esta. De hecho, si uno pone X menos 1 más 2X menos 1, nos va a dar esto, ¿ya? Y ahora, ¿cómo nosotros definimos un corte con esa información? ¿Alguna idea? ¿Una conjetura? ¿Algo? Porque nosotros sabemos que la solución de esa ecuación es el número que nos están pidiendo, ¿ya? Esa ecuación, si la graficamos, ¿cómo se vería? Va a tirar a la chunte, ¿eh? ¡Uy, qué chueco! Dios mío, eso no puede ser. Ya, qué peor, no sé. Entonces acá
estaría phi. Y aquí, menos phi. Y nosotros estamos buscando definir una cortadura que sea todo esto hacia allá. ¿Qué se les ocurre? ¿No? Bueno, nosotros sabemos que si nosotros escribimos x cuadrado menos x menos 1 igual a f de x, todos los f de x que van a ser menores que 0 van a resultar de un x que está aquí. Y es justamente el intervalo que nos están pidiendo. Una parte de él, porque después nos faltaría todo lo que está después de menos phi. Entonces la cortadura podría definirse como los x cuadrado menos x menos 1, tal que sean menores que 0. ¿No? ¿Me creen o no? Yo sé que el Claudio sí me cree. Sí, igual escribió el Arthur. El Arthur te creyó. Excelente, muy bien. Y la Bueno, otra parte, y como el otro resto, ¿cómo se pondría el...? Porque ahí solamente tenéis la parte en donde los racionales toman como la imagen negativa, pero faltaría la otra parte que tiene que ser todo lo que está para atrás, pues. claro, todo lo que está acá atrás. ¿Cómo ponemos todo lo que está después? Una parte es bastante chanta, la verdad. Yo uniría eso. Con lo menor a 0, ¿cierto? Lo negativo. Interesante. Con los negativos. Unión, ¿cómo le llaman ustedes al 0? Así. El 0 en cortadura. Y ese sería al final nuestro corte. No sé si el Claudio quiere agregarle alguna restricción. La Che dijo que no entendió. La ¿Qué parte Sheila no Vergara. entendí? Claudio, tienes que leer los chats. Ah, ya. La idea como del dibujo y la definición que pusiste. Ya. Vamos a hacer el nuevo dibujo. Igual no sé hacer esto sin dibujo. Nosotros sabemos que una solución de la ecuación va a ser el número que estamos buscando, phi, y la otra va a ser el phi negativo, ¿ya? Entonces, vamos a graficar esto a la rápida, muy a la rápida, y nos vamos a preguntar cómo nosotros, a partir de esa ecuación, podemos obtener todos los números que están desde phi hacia abajo, ¿ya? Entonces, para obtener todos los números que están desde phi hacia abajo, podríamos hacer lo que dijo su compañero, incluir el corte del 0, que son todos los que están desde el 0 nomás hacia abajo. Sería el corte del 0. Pero nos faltaría esta colita. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos nosotros para encontrar los números que están ahí? Racionales. Para nosotros encontrar los números de ahí, racionales, a partir de nuestra ecuación, que la voy a escribir de nuevo, x cuadrado menos x menos 1, ¿qué tendríamos que hacer? Igual f de x. Tendríamos que tomar uno de acá, nuestro número x, tal que... Uy, me perdí. Claudio, ayuda. Ah, ¿qué? Tendríamos que ver todos los números que están antes de nuestra phi y ver cuál es la imagen de esa función, ¿ya?
Y la imagen sería esta, que está acá, ¿ya? ¿Qué tienen de especial las imágenes que son menores, las imágenes de los elementos menores a phi? Que todas van a estar debajo de nuestro eje X, ¿ya? Absolutamente todas. Lo mismo con estas de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque phi tiene la gracia de ser la solución de la ecuación. Por lo tanto, si nosotros decimos que ese intervalo se define como x menos 1 menor que 0, estaríamos en lo correcto. Porque nuestra función termina siendo menor que 0, ¿ya? El resultado de esto, que finalmente va a ser la función, y la imagen en este gráfico es menor que 0. ¿Ya? Y por eso nosotros tendríamos esto como definición de nuestro corte. Y si se quiere hacer un poco más bonito, igual le podrías poner con x mayor que 0, mayor o igual, para hacerlo como la unión de dos cosas que no tienen intersección finalmente. Claro, porque en el fondo si poní x cuadrado menos x menos 1 menor a 0, y eso lo unís con el corte del 0, vais a estar repitiendo algunos elementos, pues de los que están desde el menos phi al 0. Esos van a aparecer 2 veces, pero da lo mismo. No deja de estar malo el corte. Claro, no es que esté malo sin ese 0. Sí, pues ahí, Quizás sea fácil para demostrar después que tú le incluyas que es mayor que 0, pero no es necesario para el corte, para definir. ahí el Carlitos también estaba preguntando pues, si la unión igual daba gente que se repetía, pues, porque tú al unirle la cortadura del 0 ya estáis metiendo a todos los negativos, y hay números negativos que también satisfacen que la imagen sea negativa. Pero Claro. al final, si tenemos cosas que se repiten en un conjunto, esos se repiten, se cuentan como una pura vez nomás. Se cuentan solamente una vez, no importa que esté repetido. Exacto. Así que está bien igual definido. No importa que se repitan elementos. Y esa es una forma de representar al phi. Pues igual el 0, por ejemplo, el 0 asterisco lo podría como correr un poquito incluso hacia la derecha, sin pasarse del phi, por supuesto, y va a seguir estando bien definido. Claro. O unirlo a menos la cortadura de phi, no, mentira, ya. Adiós. No sé si definieron los negativos todavía. Como el inverso de... Como Claro, el porque este es inverso phi. aditivo. Y este es el inverso aditivo y se puede definir. Eso tiene una definición sencilla y sería unir phi, o sea, solamente esto con el inverso de phi. Pero sería medio raro porque habría que definir menos phi de otra manera. Bueno, porque no puedo definir algo con eso mismo. Ya. Entonces el ejercicio primero nos pide encontrar una cortadura que se llame phi, y después nos pide demostrar que es cortadura, ¿ya? Para demostrar que es cortadura, lo que se tiene que hacer es demostrar estos 3 puntos que están acá, ¿ya? Esa parte la tienen que hacer ustedes porque es parte del ejercicio que tiene que hacer alguno de ustedes, según entiendo. ¿Tendrán más dudas? Ahí el Gabriel Urbina dijo que estaban definiendo en clase lo que era el inverso aditivo. Ah, ya. Entonces, quizás para la otra ayudantía nos puede traer algo con el inverso. Ya. Entonces, a ver, no sé si habrán más dudas, chiquillos. Si hay alguien más sobre la guía. Traten de a las ayudantías venir con la guía al menos leída. Quizás.
Que el problema es que parece que todavía no le asignan como los ejercicios. Creo que se los asignaron ayer. Pero- Pero fue como ayer a las muy tarde. Ah, Porque a mí el Friedman me llenó de correo. ¿en serio? Sí, a ti no. A ver. Ah, sí, también, ¿verdad? Pero sale algo como A1, A2. Sí, no sé qué significa eso. Supongo que. Son los grupos. Ah, ya. Ah, pero no asignó entonces Los los ejercicios al ejercicios parecer todavía. todavía no. Como que armó los equipos nomás. ¿Y tienen tiempo para entregarlo hasta el próximo miércoles? Se supone que hasta el 1 de octubre parece que leí Ah, yo. eso es jueves. Sí, pero eso era en el entendido en el que parece que el profe hubiera hecho todo esto el lunes, ¿cachai? Y lo hizo ayer, parece, recién, po. Y entonces a lo Ah, ya. mejor va a dar más tiempo, no sé, yo espero que dé más tiempo igual. Para tener otra ayudantía de dudas. Sí, Igual pues. preguntaron por el ejercicio 5. Ah, ¿verdad? Ah, ya. Ya. Ah, ya. Aquí vamos a necesitar, sí, la definición del producto. A ver. Igual el ejercicio pide que definan el producto. Ah, ¿verdad? Defina el producto. ¿Y eso será parte del ejercicio o simplemente el A y el B? Dice 5. Sí. 5 definen. No, yo creo que hay que definirlo. Hay que Porque a definir. Friedman le gusta hacer que tú definas las cosas. Ah, pero también es como evaluado, ¿cierto? Eso de definir el producto. Sí, Ah, ya. porque si no está es porque no lo va a ver en clase seguramente. Ya. Chuta, ¿cómo lo hacemos entonces acá? Pero no es necesario porque eso, si alguien lo tiene que hacer, pero lo que sí podemos decir es que los cortes, por ejemplo, la suma y la resta, son, son definiciones, entre comillas, sencillas. Son como, en verdad, se va a sumar y restar reales. Entonces lo mismo va a pasar con la multiplicación. Claro, Lo sí. que sí, la multiplicación es bien desagradable en el sentido de los signos negativos. Tampoco es que sea desagradable, pero ahí hay que tener un especial cuidado. Por eso el ejercicio en particular dice que empieces con 2 números positivos. ¿Por qué? Porque si lo haces después con negativos y negativo o positivo, vas a tener que meterte en más casos para que al final esa definición esté bien definida. ¿Ya? Claro. Y como ustedes ya, entre comillas, saben cómo es la multiplicación, intuitivamente van a llegar a una definición bien definida. Lo que sí está en todos los libros. Buen libro, el moradito, ¿no es cierto, Gaby? Está en el morado y también en el que puso Friedman en el programa. Que Friedman puso como el apéndice en inglés, pero yo busqué el libro en español literal en Google y salía para descargar en PDF y estaba en español. Y el El, apéndice define bastantes cosas. Creo que debería estar también ahí. ah, Pero el punto del... el Rudy. ¿Cuál es el Rudy? Ese es el que nos dijo el profe, ¿o no? Una vez, por email. Sí, pero es el que está en el programa del curso. Ah, Y ya, el ya. libro morado, Arthur, se llama La teoría de conjuntos y los fundamentos de la matemática. Puedes escribirlo tú, Claudio, que yo me demoro 1000 años en escribir en esta cosa. La teoría de conjuntos. Y los fundamentos de la matemática. Buen libro este, ¿eh? Este lo ocupaba el profe Quesada. Muy buen libro. Es de Renato Renato Levin parece, ¿no? Lewin. Lewin. Sí, Lewin, con W. Claro, y este es. De hecho, este es un libro que
En el preámbulo sale que es como para profesores en formación. Y está Sí, gratis es bastante está gratis en internet. conocida como la colección de los libros morados. Sí. Sí, pues ahí hay un libro de Alicia Labre incluso. Y hay de todo por ahí, de cálculo, creo que hay, de Y hay álgebra uno, lineal. y hay uno de fundamentos, que es de lo que vemos nosotros. Ah, ya, ¿qué cosa? Ah, sí, el ejercicio 5 decía que obviamente no voy a definir el corte porque puede ser evaluado. Pero bueno, lo que uno hace es tomarse dos cortaduras positivas y como bien dijo la Gaby, uno a partir de estas dos cortaduras positivas se define un producto, o sea, se define otra cortadura que sea el producto como intuitivo entre A y B. O sea, recuerden que la suma se definía así. Aquí mala elección de letra. Quería hacer una más chica y otra más grande. Bueno, y ahí ustedes ven cómo se define el producto entre... No es tan tal cual así, hay que meterle algunas cositas más, pero esto la vamos a llamar P, que es el producto. Eh, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que si van a definir un producto entre dos Claro. cortaduras positivas, Y a partir de eso después tienes que... sí. Eh, la cortadura final también tiene que ser positiva. Sí, dale nomás, Gaby. No, iba a decir eso mismo, que tienen que, como ustedes ya saben finalmente cuál es el resultado de multiplicar reales, porque ustedes saben multiplicar reales, tienen que ver que su definición tenga que ver con eso, también cuando multiplica un positivo con un negativo, y ahí toda la definición se hace por casos, ¿ya? La cortadura se define por casos. Si bien el producto puede ser el mismo, el, el signo no va a ser el mismo para todos y por eso lo tienen que separar. Claro. Entonces aquí tienen que construir algo de forma que les dé algo positivo. Este es ¿cómo se llama? Es la relación de orden que definí un poquito más acá arriba, ¿cierto? O sea, si yo quiero que un número real sea positivo, tiene que contener a la cortadura del cero. Si yo quiero que, entonces, alfa es positivo, eh, sí, solo sí, alfa contiene a la cortadura del cero. Recuérdense que los racionales, bueno, en realidad tiene que ir como así, ¿cierto? Recuerden que los racionales tienen su propia definición de cortadura. Todos los racionales ya están definidos ya como cortadura. Un racional P se define como los racionales Q, tales que Q es menor a P. O sea, son todos los racionales que están detrás de P. Si yo me tomo el racional P, la cortadura para P va a ser todo lo que está de ahí para allá. Aquí con puntito blanco. Y entonces No. una cortadura sea positiva, tiene que contener a todos los negativos. Es como súper raro, porque si yo quiero que una cortadura sea positiva, dentro de esa cortadura tienen que estar todos los negativos, todos los números racionales negativos. Por ejemplo, acá, alfa es positivo, eso sí, solo sí, con la definición que les di arriba. Bueno, esto, escribirlo mejor. La cortadura del cero, sí, solo sí, la cortadura del cero está contenida en alfa. Es decir, alfa contiene a todos los números que son negativos. Por lo tanto, cuando ustedes definan el producto, tienen que ver que el producto también contenga a todos los negativos. Bueno, hay una forma súper fácil de hacer que un conjunto contenga a todos los negativos. ¿Qué más? El ejercicio 5.
Entonces, ustedes van a definir un producto, digamos el producto P, y tienen que mostrar que el 1 es el neutro para esta operación, o sea que el racional, la cortadura del 1, entonces tienen que mostrar que para todo real, o sea, para toda cortadura, se tiene que cumplir que 1 por alfa tiene que ser alfa. Siendo este por lo que van a definir un poquito más acá. Esto. Bueno, y uno puede mostrar que el producto es conmutativo, pero lo que en realidad uno debiera mostrar es esto también. Y así se hace la primera. Ustedes van a tener una definición para producto, esto les va a dar un conjunto, bla, 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 y ese conjunto quieren que sea igual a alfa. Y entonces lo que hacen es lo típico para mostrar que dos conjuntos son iguales. Tienen que mostrar que tanto esto está contenido en alfa y alfa está contenido en esto de acá. Entonces se dan primero un elemento acá y muestran que ese elemento está también en alfa. Después se dan un elemento en alfa y muestran que ese elemento tiene que estar en el producto entre 1 y alfa. De ahí hacen la primera parte. Pero esta definición de producto, traten de inventarse uno a partir de cómo se definía la suma simplemente. Y después lo comprueban estudiando, buscando definiciones, qué sé yo. Con la fuente que les dio el profe. Y la otra parte es que, bueno, es esencialmente lo mismo, ¿cierto? Si yo multiplico, que si yo tengo esto, o sea, esto es la cortadura del racional P por Q, esto es lo mismo que yo multiplique tanto a la cortadura del P por la cortadura del Q. ¿Cierto? Aquí va el producto que hay definido en los racionales, el producto que conocemos en los racionales, y este es el producto que definieron previamente, este de aquí. Y aquí también, pues es igualdad de dos conjuntos, se tienen que dar a alguien aquí, y ese tiene que estar acá, del otro lado. O sea, esto es equivalente a que esto esté contenido acá, y que esto otro esté contenido acá. Y así se ataca el 5. Con pura teoría de conjunto y con la definición. Asegúrense que esta definición esté bien puesta, si no, bueno, lo de abajo va a ser muy difícil hacerlo. Y a partir de las cortaduras positivas pueden definir cortaduras entre números negativos, poniéndoles menos afuera, etc. Eso te iba a preguntar, que hay que hacer solo el caso que alfa y beta sean positivos, o también hay que ver cuando uno de los dos sea negativo y cuando los dos sean negativos, como aparte. Exactamente, lo que uno hace es definir la multiplicación primero para cortaduras positivas, y a partir de esa definición tú defines cortaduras para alfas negativos o betas negativos o ambos negativos. Y para eso, bueno, para eso tienes que ocupar el tema del inverso aditivo. Porque en el fondo, a ver cómo explico esto sin darte la respuesta. Por ejemplo, yo en los números, qué sé yo, racionales, siempre puedo definir el producto de dos cosas negativas a partir de un producto de cosas positivas. Por ejemplo, si yo tengo el menos 2 y, por ejemplo, el 1. Esto en el ámbito de los racionales. Nada que ver con los reales, pero se podría como seguir la misma idea. Entonces, el producto entre estas dos cosas que tienen signos negativos en principio, se puede escribir como producto de dos cosas positivas, pero con un menos adentro. Afuera. Afuera, perdón, sí, afuera. Entonces, en el fondo, cuando yo multiplico algo negativo por algo positivo, lo que estoy haciendo es multiplicar las partes positivas y verle como
como el inverso aditivo a ese número. Entonces, este producto tú lo tienes definido porque es producto de dos cosas positivas, y con el menos también lo tienes definido porque el profe ya definió lo que es el inverso aditivo. Y ahí vas a tener entonces bien definido esto, el producto entre algo negativo y algo positivo. Lo mismo con el producto de, por ejemplo, el producto de cosas negativas. Por ejemplo, si estoy multiplicando menos 2 y menos 1, entonces esto podría escribirse así, como menos, menos. A ver. Aquí tiene el producto de cosas positivas, eso lo conoces. Aquí tienes el producto del inverso de algo positivo, eso también lo conoces. Y aquí tienes el inverso de algún número, que también lo conoces. Entonces, el producto entre cosas de distintos signos siempre se puede poner como en función del producto de dos cosas positivas. Siempre poniendo menos afuera y cosas. ¿Cachai? Entonces, las cortaduras también es lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, una cortadura negativa por una cortadura positiva, y la idea es dejar ese producto entre esa cosa positiva y esa cosa negativa como el producto de algo que yo conozca, de cosas que yo conozca. Porque en principio yo solamente conozco esto de aquí, cuando alfa y beta son positivos. Pero yo también conozco que existe el inverso aditivo de una cortadura. Y ahí hay que empezar a jugar con los signos. Y así se hace la 5, es básicamente teoría de conjuntos, como doble contención. Producto, sí. Si alguien tiene más dudas. El profe va a poner más ejercicios, parece que dijo, ¿cierto? Sí, creo. Yo creía que eran suficientes. Sí, según yo son caletas. Y no están tan fáciles tampoco. No, hay algunos que ya es demasiado. O sea, quizás hayan grupos que tengan que hacer solo uno y otros que hagan dos, Sí, pues puede ser. porque hay algunos muy diferentes. Ya, Claudio, yo me voy a preparar para mi presentación en el colegio, Sí. así que los dejo. La Un Gaby tiene que ir gustazo. a hacer una presentación ahora, así que deseémosle suerte, Gaby. Ya, gracias. Que te vaya Espero bien. que tenga profe de matemáticas en el colegio. Adiós. Chao. Chao, chao. Ya, pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a tener un rato? A mí me quedó una duda, pero es como súper trivial en realidad. Ya no hay preguntas triviales aquí, Lorena. Dime nomás. Ya, es el ejercicio 1, es la transitividad. ¿Ya? ¿Sabéis que nosotros dejábamos un lambda, cierto? Vamos a suponer que el lambda es un corte de R, ¿cierto? Es como súper trivial, pero... ¿Cuál? No, en el ejercicio que hicimos al principio. Ya, sí. ¿Aquí esto? La transitividad, sí, suponemos que lambda es un... Es una cortadura, claro. Exacto. Era eso, ¿no? Exactamente, uno se da 3 cortaduras y ve si se satisface esto. Y cortaduras cualesquiera, ¿cierto? Como arbitrarias. Ya. Gracias. Así que uno sabe que alfa, beta y lambda son efectivamente cortaduras. Y esto es básicamente un ejercicio también de teoría de conjuntos. Si se dan cuenta, al final se reduce a resolver esto. Ahí tienen que recordar cómo se demostraban las contenciones. O sea, se demuestra usando esto de aquí. Esto.
que todo elemento en alfa tiene que estar en beta. Y ahí yo demuestro eso. Podríamos ver, a ver, un ejercicio que traje. ¿Qué prefieren? ¿Que les haga un ejercicio o que vea como una especie de resumen de la materia? Si me pueden escribir por el chat. Igual traje como... Trajimos con la Gaby, trajimos solamente 2 ejercicios nomás porque se supone que no... se supone que era para esto, porque era para resolver dudas de la materia. Ejercicios dicen acá, ya. A ver. Ya. Ya. Entonces vamos a ver este ejercicio que salió en una guía, no, en realidad no en una guía, en un control el año 2016, que fue cuando Friedman hizo el curso. Por algún motivo no lo hizo el profe Quesada. Y me robé este ejercicio de esa época que dice así: sea alfa igual a los racionales, tal es que existe un n natural, aquí tal que p es menor a 1 menos 1 partido por n. Y nos piden demostrar, demuestre que alfa es igual a la cortadura del 1. Ya. Entonces, no se preocupen, aquí no hay que mostrar que el alfa es una cortadura. Vamos a asumir que el alfa también es una cortadura. Mostrar. Recuerden que la cortadura del 1, o la cortadura de cualquier racional en general, se escribe de esta forma. Aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo de eso. Recuerden que todos los racionales están representados por una única cortadura, ¿sí? O sea, el racional P está representado por esta cortadura, por todos los racionales menores a P, y por lo tanto el racional 1 son básicamente todos los racionales que son menores a 1. ¿Sí? De ahí yo puedo mostrar que hay tantas cortaduras de este estilo como racionales existen. O sea, yo lo que podría hacer, por ejemplo, es crear la función de los reales de los racionales. Esto nada que ver con el ejercicio, pero tiene que ver con la materia, hasta los reales. Y yo lo que puedo hacer es tomar un racional acá y esto llevarlo a su cortadura. Y entonces esta función uno puede mostrar que es inyectiva y uno ve ahí que hay tantos racionales como cortaduras de este estilo. Pero el ejercicio lo que nos pide es mostrar esto de aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la igualdad de 2 conjuntos, por lo tanto, la estrategia ganadora es hacerlo por doble contención. Entonces la demostración, lo que podemos hacer primero, entonces por demostrar que alfa está contenido en el 1 y que el 1 está a su vez contenido en alfa. ¿Sí? Hay que mostrar estas 2 contenciones. Podríamos partir primero con esta de acá. Entonces 1 y 2. Entonces vamos a hacer primero esta. Entonces, ¿cómo demuestro contención? Bueno, yo me doy un elemento en alfa y muestro que ese elemento en alfa tiene que estar en la cortadura del 1. Entonces sea X, por ejemplo, cualquier elemento en alfa. ¿Sí? Entonces, si X está en alfa, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, uno se va a la definición de alfa y ve que tiene que existir un n tal que pasa esto de aquí. Entonces, lo que yo pongo acá, entonces esto implica que existe un natural n tal que nos dice la definición,
tal que el elemento que estaba en el conjunto es menor a esto. O sea, tal que X es menor a 1 menos 1 partido por N. Ahí. Entonces, ojo, lo que yo quiero mostrar es que el X también está acá, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ver que, en principio, no es tan fácil de verlo al tiro, pero nosotros sabemos que 1 partido por N es siempre un número positivo. Nosotros estamos asumiendo todo lo que hay antes de los reales, ¿cierto? Estamos asumiendo los naturales, los enteros y los racionales. Entonces uno puede mostrar que los naturales son positivos y que el 1 también es positivo, y uno puede mostrar también en los racionales que el cociente de cosas positivas es siempre positivo. Así que esto nosotros lo sabemos. Va a estar en la lista larga de deudas que tiene el profe con ustedes. Después de los reales va a mostrar todas estas cosas de acá. Entonces nosotros sabemos esto, por lo tanto, esto de aquí tiene que ser necesariamente menor a 1. ¿Sí? Porque yo al 1 le estoy restándole algo positivo, por lo tanto estoy achicando la parte que está acá. Luego me tiene que quedar algo menor a 1. Esto es porque 1 partido por N es positivo. Y bueno, en Q la relación de orden es transitiva, por lo tanto X tiene que ser menor a 1. Y si X es menor a 1, entonces tiene que estar aquí. Entonces X está en la cortadura del 1. Y así mostramos esta contención de aquí. Esta, la 1. Entonces, por lo tanto, aquí ustedes pueden concluir que alfa está contenido en esto. La otra es un poquito más difícil, esta. Pregunta. ¿Sí? Considerando que tenemos el X menor que 1 menos 1 partido en N, ¿verdad? Sí. Sumamos 1 partido en N a ambos positivos. No hay ningún problema. ¿Cómo? De nuevo, que justo con Sumamos, robótico el micrófono. perdón. Sumamos 1 partido en N a un lado Ya, de la desigualdad. ya. Y tenemos X más 1 partido en N menor que 1, ¿verdad? X. A ver, sumamos aquí en esta parte, ¿cierto? Sí. Claro, entonces a ver, ya, tenemos esto, sumamos ambos lados. 1 partido en N, me dijiste, entonces aquí nos quería 0, Sí. ¿cierto? A ver, espérame. Porque aquí te quedaría el inverso aditivo de 1 partido por N más 1 partido por N. Entonces eso es 0. No, pues, al revés. Aquí al X menor que 1 menos partido en N, ¿Ya? se le suma 1 partido en N y aquí queda 1 partido en N menor que 1. O sea, X más 1 partido en N menor que 1. Claro, menor que 1. A la definición original se le suma 1 partido en N. Claro. Y como sabemos que alfa es corte y sabemos que ningún corte tiene máximo, ¿Ya? podemos asumir al tiro que X es menor que 1. O sea, está dentro del corte de 1. Lo que podríais hacer acá, ya, sí, súper bien el razonamiento, aquí sumar 1 partido por N, sí, eso está súper bien, pero hay una forma mucho más fácil de concluir lo que nos dice el problema. Como tú sabes que 1 partido por N es positivo, ¿cierto? Entonces sabes que esto de aquí tiene que ser mayor a X. Porque aquí en el fondo al X le estás agregando algo positivo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, eso tiene que ser siempre mayor a X, y bueno, y se llega a lo mismo, porque X es menor a 1. Sí. Ah, ya. ¿Cachai? Es otra forma de llegar a lo mismo. Ya. Pero súper bien eso de buscar otros caminos.
Y claro, aquí en el fondo es la misma idea. Yo al 1 le estoy restándole algo positivo, por lo tanto me queda un número menor a 1. O si es muy difícil verlo así, es básicamente porque aquí yo puedo sumar... ¿cómo sería? Aquí yo puedo sumar 1 en esta desigualdad. Entonces aquí... restando para el otro lado. Y se llega a lo mismo que teníamos allá. Pero eso era ver que el x fuera menor a 1, de modo que el x estuviera en la cortadura del 1. Entonces se cumple esta contención. También se podría ver eso como viendo el máximo, de que como es cortadura, como alfa es cortadura, no tiene máximo, pero ahí sería como matar hormigas con bazooka, como se dice. Sería matar un ejercicio que es mucho más sencillo, simplemente viendo las relaciones de orden que hay en Q. No hay nadie en el chat. Carlitos Chavarría. Exactamente, muy bien. Muy bien. Y la otra contención es un poquito más complicado, y aquí yo les quiero poner, no sé si ya lo vieron en clases, pero es la propiedad arquimediana en Q, que también debe ser parte de las deudas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad arquimediana? Nos dice que para todo racional positivo, ¿sí? Yo me tomo cualquier racional positivo, siempre existe un natural tal que ese racional positivo es menor a ese natural. En el fondo lo que nos dice la propiedad arquimediana es que en Q no existen elementos infinitamente grandes. Yo me tomo cualquier elemento positivo y siempre puedo encontrar un natural que es mayor a ese elemento positivo. Y la propiedad arquimediana se satisface en R también. Aquí me equivoqué. Aquí es epsilon en Q. Sí, esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a tomarnos cualquier real positivo. La propiedad arquimediana en Q se toma cualquier racional positivo. Y esta propiedad, que no la vamos a demostrar ahora, es la que nos va a dar la estrategia ganadora nuevamente para mostrar ahora el 2. Entonces ahora queremos mostrar 2, esto de aquí. Entonces nos vamos a dar un elemento en el racional, en la cortadura del racional 1, y vamos a mostrar que ese tiene que estar necesariamente en alfa. Entonces, sea x en la cortadura del 1. Aquí ustedes pueden sacar al tiro una información importante, es que x tiene que ser menor a 1. Inmediatamente cuando vean que un x está en la cortadura de un racional, ese x tiene que ser menor al racional. Entonces, fíjense que lo que nosotros queremos es mostrar que el x está en alfa. O sea, necesitamos la existencia de un natural tal que pase esto de aquí. Por eso, la propiedad arquimediana nos da la existencia de un natural, ¿cierto? Entonces, necesitamos un número positivo, y a partir de ese número positivo, ocupar la propiedad arquimediana. ¿Se les ocurre de dónde sacar un número positivo de lo que llevo escrito? Yo tengo esto de aquí, y quiero encontrar un número positivo para ocupar la propiedad arquimediana, porque yo necesito la existencia de un n. Necesito sacar un n de algún lado. Y para ello necesito un número positivo. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Podríamos, por ejemplo, de esta desigualdad, podríamos, por ejemplo, restar x a ambos lados. Bueno, y esto nos va a quedar 0 menor a 1 menos x. Y simplemente de esta inecuación obtuvimos un número positivo. Entonces, ustedes siempre que quieran ver la existencia de un n, de un número natural, es buena idea siempre pensar en la propiedad arquimediana, y si tienen una desigualdad a mano, a partir de esa desigualdad construir un número positivo. Nosotros en nuestro caso construimos este número positivo. Claro, entonces dejen ver aquí cómo me la arreglo, porque... Claro.
Claro, ya. Ya, entonces, si 1 menos X es positivo, entonces también otra de las deudas que hay en Q, uno puede mostrar que su inverso multiplicativo también es positivo. Todo eso ustedes lo van a demostrar en Q, así que tranquilo si hay gente que está ahí como... ¿qué otra cosa más importante? Ah, y esto también, por ejemplo, todas estas desigualdades en Q se van a demostrar más adelante. Por lo tanto, fíjense, a partir de un número positivo, hice otro número positivo, que es este aquí, que es el inverso multiplicativo del de arriba nomás. Entonces vamos a definir a este numerito positivo como épsilon. Entonces tomemos épsilon como 1 partido en 1 partido por X, que es un número racional, positivo. Es positivo por lo que tenemos acá arriba. Por lo tanto, podemos ocupar la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana nos dice, entonces, por propiedad arquimediana, existe un natural n, tal que 1 partido en 1 menos x es menor a n. Perfecto. Aquí simplemente ocupé la propiedad arquimediana. Y bueno, la relación en Q está bien definida con el producto, así que yo puedo tirar esto multiplicando para el otro lado, o multiplicar así, ambos lados. Como es positivo, no cambia el orden, ¿cierto? Entonces nos queda de esta forma. En Q se cumple la distributividad, entonces esto sería n. Ah, no, miento. Mejor, para acabar al tiro con el problema, vamos a dividir todo por n. Entonces esto nos queda 1 partido por n. Y entonces nos queda básicamente que x es menor a x sumando x y restando 1 partido por n. Creo que estamos bien, ¿no? Porque nosotros queremos que x esté en alfa. Entonces, para que esté en alfa, tiene que existir un natural tal que x sea menor a 1 menos 1 partido por ese natural. Y es justamente lo que tenemos acá. Entonces, x tiene que estar en alfa. De ahí, por lo tanto, y como se cumplen las dos contenciones, podemos concluir que 1 es igual a alfa. Y ese es un ejercicio que apareció en un control. ¿Un medio? ¿Qué? ¿Dónde puse un medio? No, el medio se refiere al Arthur como para un número positivo para comenzar. Ya. No, pues la idea es... Sí, el 1 medio sirve también, ¿cierto? O sea, para el 1 medio... el 1 medio es positivo, es racional, por lo tanto la propiedad arquimediana nos dice que existe un n natural tal que un medio es menor a n, ¿cierto? Pero eso es bien trivial porque aquí podríamos tomar el 1, por ejemplo, y no nos ayudaba mucho a esto. La idea era tomar un positivo que dependiera de x. Bueno el ejercicio porque lo que nos dice básicamente es que yo puedo ir tomando naturales bien grandes y entonces esto va a empezar a parecerse a 1, como aproximadamente 1 para naturales bien grandes. Y entonces por eso uno puede mostrar que igual a la cortadura del 1, porque al final te quedan todos los racionales menores a 1. Eso. ¿Hay alguna duda más acerca de este ejercicio? Traje otro, pero el problema es que tiene el producto. Yo no sé que ya habían visto el producto ya en los reales. Uno que es súper entretenido, que por ejemplo,
nos dice esto, que si alfa es una cortadura, mostrar que alfa más alfa, con la definición que tienen de cortadura en alfa, es igual a 2 veces a la cortadura del 2 por alfa. Este con la suma de cortadura y este con el producto de cortadura. Se ve entretenido. Esta se ve bueno, ¿cierto? Porque como que empecé a cachar que está todo bien definido. Pues la suma de cortadura es justamente el doble de la cortadura. Y este salió en el mismo control del que hizo el profe Friedman. Entonces, les dejo ahí el micrófono por si alguien tiene dudas de la materia o del ejercicio. Probablemente la próxima semana hagamos 2 ayudantías con la Gaby, porque es la semana en donde se entregan los ejercicios. Entonces, para resolver dudas de último momento, nos vamos a conectar el día miércoles a la misma hora, por el mismo canal, y a medida que esté llegando harta gente, hoy día igual llegaron como 30 personas, probablemente durante el resto del año hagamos 2 ayudantías, pero no es muy seguro si empiezan a llegar 15 personas, porque generalmente la primera ayudantía viene harta gente, pero después como que empieza a disminuir el tráfico. Pero si empieza a llegar como una cantidad frecuente de personas, entonces probablemente hagamos 2 secciones en la semana. Pero por ahora solamente una. Y ahí nos vamos a ir turnando con la Gaby. El día quisimos hacer ambos la ayudantía. Pero en las que vienen nos vamos a ir turnando. O sea, una la Gaby, después otra yo, y así. Y nos quedan 7 minutos. Si no hay más... 7 minutos. Si no hay más dudas, son libres. Pueden ir a descansar un rato, a dormir, o hacer lo que tengan que hacer. Vale, Claudio, pasaste. Chao, Gracias Bastián. por todo. Hasta luego. De Carlitos. Gracias, Fabián. Chao, Artur. Chao, Fabián. Chao, Claudio, gracias. Chao, Karina. Aguanta el colo. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Chao, Lore. Chao, chao, Maca. Chao, Chao. Len. Chao, David. Que estén bien. Descansen en la medida de lo posible. Chao, Miguel. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias, Sheila. Te esperamos el próximo miércoles también. Que estén bien. Ahí les vamos a subir el video. No sé dónde, pero a algún lado. ¿Cómo aquí detengo la grabación?